Y seguimos en directo en Es la Mañana en la región de Murcia. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Él es Pascual Salvador, candidato a la Asamblea Regional en el número 7 de la lista de Vox. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encantado de poder atenderles y atender a todos sus oyentes. Bueno, Pascual, seguramente repetirás como parlamentario en la próxima legislatura, después de tus 4 años en la Asamblea y con toda la experiencia que has adquirido en ese periodo, de seguro que serás un gran activo para Vox. ¿Te pesa la responsabilidad? Bueno, me pesa la responsabilidad con los ciudadanos que elijan la lista de Vox en las próximas elecciones. Pero desde luego, una vez que estemos en la Asamblea, pues bueno, podré aportar mi conocimiento como único diputado que está en esta legislatura y que por las circunstancias que me tocaron vivir, pues bueno, estuve en todas las comisiones legislativas y comisiones especiales y he tenido que, bueno, que utilizar bastante el reglamento de la Asamblea. Eso, desde luego, va a hacer que el grupo parlamentario de Vox pues no tenga que pasar un periodo de adaptación. Aparte, contamos con don Alberto Barre, que ha sido muchos años diputado regional, ha sido portavoz, ha sido vicepresidente de la Asamblea, y está claro que desde el minuto 1 la lista de Vox va a ser muy efectiva y eficaz en la Asamblea. Uh-huh. En esta legislatura has destacado por tu defensa de agricultores y ganaderos, por tu apoyo incondicional al sector primario. Precisamente uno de los grandes retos que afronta nuestro campo es el relevo generacional, ya que solo el 3% de los propietarios de explotaciones agrarias tiene menos de 35 años. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Y peor que vamos a estar si seguimos con las mismas políticas. Uh-huh. Ahora mismo está previsto que para el 2030 el 60% de los agricultores y ganaderos estarán jubilados. Solo hay que ver las ayudas de la PAC, las solicitudes que ha habido 2.500 solicitudes menos que respecto a la PAC anterior, que era del 2016. Y si contamos las ayudas que da la comunidad autónoma, que está previsto para 1.000 agricultores y que encima todavía no se han completado, si se consiguen completar, 1.000 agricultores nada más. Está claro que el relevo no lo conseguimos. Para que haya un relevo generacional, en nuestro campo tiene que ser rentable y atractivo. Y desde luego no lo va a ser con menos agua, con más restricciones a los fitosanitarios y la fertilización, que hace que haya menos cosechas. Por tanto, somos menos competitivos. Y en cambio, pues bueno, no hay ninguna limitación para la competencia desleal de los terceros países. Aparte, sobre todo, tenemos que dejar de estigmatizar al agricultor por ese falso ecologismo que te criminaliza como si fuera un depredador del medio ambiente, cuando precisamente a más plantaciones, más sumideros de CO2 que habrá, y desde luego menos desierto, que bastante problemas tenemos con eso en la región de Murcia. Como decías, la nueva PAC no ayuda al campo español con una amenaza de reducción de ayudas cuando precisamente son más necesarias. Pues sí, desde luego que van a llegar menos fondos a nuestro campo, al campo murciano. Se habla de unos 75 millones menos que van a llegar, y además condicionado a las políticas verdes, de gente que no ha pisado el campo en su vida. Una PAC donde el 40% del presupuesto se dedicará al clima y al medio ambiente. Una exigencia de unos ecoregímenes, regímenes con pagos directos, es decir, si no cumples unas condiciones medioambientales que son muchas veces inviables en nuestro campo o generan mucha dificultad o nos hacen menos competitivos, no cobras. En especial, por ejemplo, en la superficie de leñosos, que es muy difícil hacer algunas exigencias que se nos han impuesto. Pero por otro lado, resulta curioso la poca preocupación que ha habido en el Gobierno de López Miras a la hora de negociar, o por lo menos estar atento a lo que se nos venía en el reparto entre regiones, cuando estuvimos un año sin nombrar un director general de Política Agraria Común en la Consejería de Agricultura. Como si esto no fuera importante, en especial en nuestro campo de secano, que es vital. Es decir, ha habido una dejadez en lo que es el gobierno de López Miras en cuanto a lo que nos venía encima con las no ayudas de la PAC. Uh-huh. Además, en el campo español trabajan cerca de 900.000 personas. Sin embargo, se maltrata a los agricultores y ganaderos a los que se acusa poco menos de usar el látigo para explotar a sus trabajadores. Usted, que conoce bien nuestro sector primario, sabe que la realidad es otra. Pues así me resulta increíble, precisamente en la región de Murcia, donde prácticamente todos los convenios colectivos están vigentes mediante acuerdos con los sindicatos mayoritarios. Es decir, está toda la actividad muy regulada y los sindicatos mayoritarios sabemos que son UGT y Comisión Obreras. Uh-huh. Aquí el problema es que confundimos la mala praxis con lo que es directamente un delito. Es decir, el problema son las mafias que se aprovechan de los inmigrantes ilegales y que especialmente suelen ser de la misma nacionalidad que ellos. Y siendo casos aislados, se generaliza en todo el sector, cuando la mayoría del sector es un sector que se realiza una actividad legal y honrada. Pero como ya digo, esto es un delito, y lo que hay que hacer en los delitos es perseguirlos.
Y el principal delito que hay es entrar ilegalmente en tu país. Eso es un delito y por lo tanto lo que hay que hacer es acabar con la entrada ilegal de los países de inmigrantes ilegales que sean devueltos a su lugar de origen y velar por los contratos temporales en origen para las campañas. Y una vez finalizada la campaña, vuelven a sus países. Y así seguro que estarán bien regulados con los convenios colectivos que están actualmente vigentes. Y acabaremos con esta leyenda negra que pesa sobre nuestro campo murciano. Todo este ataque a la agricultura amenaza un sector en el que se sustenta nuestra soberanía alimentaria. Precisamente una de las ventajas que tiene España frente a otros países es la posibilidad, ¿no?, de producir los alimentos que consumimos y de hacerlo con todas las medidas necesarias para garantizar un producto de alta calidad. Su formación es la única que ha hablado siempre de la soberanía alimentaria, mientras que otros partidos lo tomaban en broma. Pues así, también reclamamos la soberanía energética. No puede ser que tengamos recursos y esté prohibida su explotación por la ley del clima. Tenemos gas en nuestro subsuelo y petróleo en nuestras costas y tenemos que importarlo de fuera, lo que aumenta el coste energético para nuestro campo y toda nuestra industria. Pero en el caso de la soberanía alimentaria, que ya la teníamos, y lo hemos podido comprobar recientemente con la pandemia que hemos pasado con el COVID, donde hemos podido autoabastecernos y nadie le faltaron alimentos. Pero estamos perdiéndola intencionalmente con la connivencia del Gobierno de España, que se dedica a financiar proyectos de regadíos en Marruecos, y el gobierno regional con su sometimiento a las políticas de la Agenda 2030. La verdad es que es una vergüenza lo que está pasando. La sequía es otra de las grandes amenazas del sector primario. Por cierto, que ahora, por obra y gracia de la campaña electoral, el Gobierno nacional acaba de aprobar un decreto contra la sequía. ¿No le parece preocupante que la sequía se convierta en un arma electoral más? Bueno, lo que es de broma el decreto que ha aprobado el Gobierno, donde pone medidas que no tienen nada que ver con la sequía. ¿Qué tendrá que ver con la sequía? Aprobar una subvención, esto es tal cual, una subvención para el Interrail y viajes de jóvenes este verano por toda Europa. ¿Esto qué tiene que ver con la sequía? ¿Es que nuestros jóvenes van a dar vueltas por Europa y se van a traer el agua en capazos? Desde luego es una tomadura de pelo con lo mal que lo están pasando los agricultores. Lo que tienen que hacer es adelantar toda la infraestructura hidráulica, que todavía no hay mucha que está todavía sin hacer. Lo que tienen que hacer es mandarnos agua del trasvase Tajo Segura, porque hay agua en la cabecera y se pueden mandar, no seguir recortándonos el trasvase. Y lo que tienen que hacer es poner en marcha los pozos de sequía, que hay que recordar que los pozos de sequía tardan un mes en ponerse en funcionamiento. Si no se da la autorización, cuando vaya a llegar el momento ya no habrá ningún árbol que salvar. Y hay zonas como Cieza, Calasparra o el Altiplano que lo están pasando bastante mal. Y damos gracias a Dios que por lo menos han caído cuatro gotas últimamente. Pero desde luego, pagándole el Interrail y que los jóvenes viajen por Europa no va a solucionar los problemas de sequía. Y también en plena sequía, España lidera la destrucción de presas y embalses en toda Europa. Argumentan que es para que los ríos vuelvan a fluir libremente. Es un auténtico sinsentido, ¿no crees? Sobre todo si se tiene en cuenta que son medidas que arruinarán a regiones enteras, al sector primario y, en definitiva, a toda España. Sí, desde luego resulta sorprendente que el Gobierno en el decreto de sequía hable de la necesidad de construir nuevas infraestructuras encaminadas a aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, pero siga destruyendo presas y embalses por considerar que perjudican al medio ambiente. Vamos, el liderazgo de España en esta materia es que no hay ninguna duda. Solo en el 2021 fueron 108 obras o estructuras demolidas. O sea, cuando, por ejemplo, los otros países como Suecia fueron 40, Francia 39, Finlandia 16. Quiero decir, somos los líderes en este sentido. Y sobre todo que partimos de un concepto totalmente equivocado. No existen lo que son los cauces natural o cauce original de los ríos. Los cauces los hace el agua cuando pasa. Por lo tanto, si pasa más agua, el cauce es uno, si pasa menos agua, el cauce es otro. Esto es un capricho ideológico del fanatismo verde, pensar que los cauces son siempre los mismos. Y sobre todo, no pensar en las poblaciones que se abastecen con el agua recogida y con el sector primario que necesita el agua, que si no iría directamente al mar. Es decir, lo que aquí está pasando es que no se piensa en las personas, que son lo primero que habría que pensar. Y pensamos pues, en otros delirios ideológicos. En definitiva, ser hoy agricultor o ganadero es un auténtico ejercicio de valentía y una opción de vida muy arriesgada. Eso no debería ser así si queremos vivir en una sociedad próspera y sana. ¿Cambiará con Vox la situación que sufren agricultores y ganaderos? Pues mire, hoy precisamente, que es San Isidro Labrador, patrón de todos los agricultores y ganaderos, pues yo creo que solo nos queda encomendarnos a él o el próximo 28 de mayo votar a Vox, porque somos el único partido que estamos en contra de la Agenda 2030 y todo su fanatismo climático.
y apostamos por la soberanía alimentaria y no por la importación de terceros países, o sea, en definitiva, por el sentido común y por velar por nuestros intereses nacionales. Pues también se puede hacer las dos cosas, rezar y votarnos, ya lo que cada uno prefiera. Bueno, pues dicho queda, Pascual Salvador, candidato a la Asamblea Regional en el número 7 de la lista de Vox. Ha sido un placer, como siempre. Gracias por atendernos. Igualmente, muchas gracias. Es Radio Región de Murcia, 90.7 FM. Cartagena, 98.4 FM.